Si eres obrero, almacenero, un siervo del dinero, un trabajador honrado que siempre pregunta al cielo porque un esclavo vaya flaco favor, señor. Si me mato a currar porque cobro 700 euros. Si eres la gota de sudor de ese trabajador, el buen humor tras 12 horas tirando hormigón, el que no va a la playa porque curra bajo el sol, la que compra el bote de hacendado antes que el Mistol. Si piensas que la hierba es más legal que el paracetamol, si estás leyendo y te molesta la televisión, si eres la tía la que echaron por estar... ¿Que por qué estamos así? Pues por la nueva reforma laboral, ¿no? Entre otras cosas, porque yo lo asemejo mucho esto a la construcción de un rascacielos, ¿no? Todos los derechos que hemos tenido laborales, que se ha ido construyendo poco a poco durante más de 30 años, es lo mismo que construir un rascacielos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que ahora se ha dado cuenta la patronal que poniéndonos 3 cargas muy concretas, como si sería un rascacielos, lo puede tirar todo a tomar por culo, ¿no? Con 3 cargas muy estratégicamente puestas, ¿no? Y a tomar por culo todos los derechos laborables que se han ido construyendo durante más de 30 años, ¿no? Así de fácil lo tienen. Y entonces una de dos, o nos ponemos como escudos humanos para que no vaya a tomar por culo todo el rascacielos, o la hemos cagado. ¿Por qué tenemos que salir a la huelga general? Pues desde el comité de huelga de Garés pensamos que hay que salir a la calle, que es el momento de plantar cara más que nunca por todas las agresiones que está sufriendo la sociedad, porque están recortando en educación, están recortando en sanidad, están recortando en derechos laborales, están recortando absolutamente todo. Porque nos ha costado, como bien dice Jota, muchos años el ganar todos los derechos que tenemos. Y los derechos no es algo que te puedan dar o que te puedan quitar, son derechos, los tenemos, entonces no podemos permitir que nos los quiten. El día 30 sí o sí hay que salir a la calle, plantar cara y decir que ya basta, que hay que luchar y que estamos aquí, que no vamos a permitir en ningún caso que se nos recorte, que se puede decir, llevar casi a la esclavitud a nivel laboral, tener que trabajar en unas condiciones ya nefastas y eso es un poco la historia, ¿no? Hay que salir y hay que plantar. Pues un ejemplo muy concreto de lo que he dicho es, por ejemplo, aquí en Hormigones Puente, ¿no? En Hormigones Puente entró la nueva reforma laboral, pues casi hace un año nos llegó a nosotros y nos dijo: señores, con la ley en la mano os puedo rebajar el sueldo, todo lo que quiera, os puedo flexibilizar el horario de trabajo como yo quiera. Vamos, no es que la nueva reforma es la hostia. Entonces nosotros decidimos que no era posible, queríamos hacer un convenio de empresa para donde podríamos blindarlo, todos los derechos que hasta ahora lo teníamos, para que no podría entrar la nueva reforma laboral, y hasta ahora lo único que hemos conseguido es 10 meses pues de huelga, ¿no? Donde la empresa tiene todos los derechos del mundo, donde no se sienta a negociar porque no le da la gana, no hay ninguna ley que le obligue a negociar, y donde no esté, pues eso, como no luches y como no estés al pie del cañón, pues vas a conseguir nada. Y nosotros la lectura que hacemos entre todos los compañeros es que si quieres conseguir algo tienes que luchar. La situación de las que se han vivido en Puente la Reina fueron los despidos que hubo en Hermanos Aldar Remiro en abril, el 2 de abril del año 2012. Justamente se había aprobado la reforma laboral, no recuerdo bien si fue febrero o marzo del 2012, y en abril ya se producen 3 despidos objetivos por causas individuales en la empresa Hermanos Aldar Remiro, entre los cuales me encontraba yo. Y bueno, pues fuimos a juicio, ganamos los juicios, tuvimos que volver a la empresa, la situación era muy violenta y pues al final llegamos a un acuerdo y tuvimos que volver a salir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que dándole ese tipo de herramientas a la patronal, hacen lo que les da la gana, hacen lo que quieren y como quieren, no tienen ningún empacho ni ningún problema. Y es más, están llevando los despidos, se están llevando a juicio y se están ganando muchísimos. ¿A dónde nos lleva esta situación? Pues a seguir metiendo el miedo dentro de las empresas, a gobernarnos desde el miedo, ¿no? Los compañeros, hubo parte de compañeros que sí nos apoyaron y hicimos una concentración enfrente de la empresa, pero el resto de la gente tiene mucho miedo, nos gobiernan desde el miedo y de eso se valen también, ¿no? El refrán aquel de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, no sirve,
porque por el miedo, básicamente por el miedo. Mientras a mí no me toque, o la toca de al lado, ya lo siento, pero no te puedo apoyar, ¿no? Y esa es la situación que estamos viviendo. Por eso vuelvo un poco a lo de antes. Hay que salir a la calle, hay que manifestarse, hay que perder el miedo. Como mucho nos van a despedir, no nos van a fusilar. Y tenemos que impulsar un cambio social. Esto no funciona y hay que darle cara. Las personas tenemos una serie de características que influyen para que estemos en paro, como puede ser de dónde vengas, si eres inmigrante, la edad que tengas, y otra de las cuestiones que son muy importantes y de las que yo voy a hablar es el género. Para tener en cuenta, una de las cuestiones más importantes es que muchas mujeres directamente no aparecen en las cifras en paro porque no son reconocidas como población activa, ya que realizan diferentes trabajos o tareas que no están reconocidos en el mercado laboral tradicional. Aunque al principio de la crisis la mayoría de los despidos estaban dirigidos al sector de la construcción, cuyos trabajadores eran principalmente hombres, es verdad que hay una serie de empleos, como puede ser cuidado a ancianos, cuidado a menores, limpieza de hogar o de diferentes sitios, que son realizados principalmente por mujeres y que son fácilmente sustituibles, sobre todo en tiempos de crisis en los que en cada familia hay por lo menos una persona o más en paro y pueden dedicarse a hacer esta tarea que normalmente realizaban mujeres que estaban contratadas. Pese a que la estructura familiar normalmente el hombre era el que salía a trabajar fuera y sin embargo con la crisis este perfil está cambiando y es el hombre una de las personas que se queda en casa. En algunas familias las mujeres mantienen su empleo remunerado fuera del hogar, pero pese a esto no se libran de las tareas del hogar y tienen que realizar lo que se llama la doble jornada, que se trata de realizar las tareas del hogar y el cuidado de las personas dentro del hogar y además continuar con el trabajo fuera de casa, pese a que en muchas ocasiones el hombre conocido como ganador de pan ha perdido su empleo y dispondría del tiempo suficiente para realizar esta tarea. Creo que hay que tener en cuenta que el trabajo, además de ser un derecho fundamental, es la principal herramienta que tiene la clase trabajadora para empoderarse y reivindicar el resto de derechos, ¿no? Entonces, en una situación de desempleo conlleva una clase trabajadora debilitada y que no es capaz de luchar y de reivindicar por otros derechos básicos, en este caso sería el derecho a la vivienda. Además, hay que tener en cuenta que las constituciones modernas, tanto la del Estado español como la italiana o la que era del Estado federal alemán, pivotan sobre el trabajo. El trabajo es la herramienta que permite acceder a la renta y por tanto a los derechos sociales y al bienestar. El trabajo es el que te permite tener una vida digna. Pero claro, en esta relación entre trabajo y vivienda, con una situación de un paro del 20% en Navarra, del 50% en el caso de los jóvenes, con altas tasas de precariedad y temporalidad, que es lo que suponen, pues que el derecho al acceso a una vivienda se ha visto brutalmente pisoteado, ¿no? Como digo, el desempleo tiene una relación directa con la vivienda. Y una de las más graves consecuencias de las políticas especulativas de vivienda que hemos vivido en las últimas décadas son los tan cacareados hoy en día desahucios, ¿no? Y hay que decir que en un porcentaje altísimo, en casi la totalidad de los casos, el desahucio viene motivado por una situación de desempleo. Y es lógico, ¿no? Nadie deja de pagar por propia cuenta. Cuando se ven en una situación de desempleo, lo que desencadena todo el proceso de ejecución hipotecaria, que también supone el momento en el que están más debilitados para reivindicar sus derechos. Y además me gustaría hablar de un grupo de gente a los que yo llamo los ni desahuciados. Una masa ingente de jóvenes, recordemos que tenemos un 50% de paro juvenil o más,
como digo, una masa ingente de jóvenes que ni siquiera ha tenido la oportunidad de acceder a una vivienda porque está desempleada, y son jóvenes que no han contado con un empleo estable y digno. Y en el caso que sí que han tenido un trabajo, normalmente ha sido en condiciones de precariedad, becarios, etcétera, o de excesiva temporalidad, trabajos que duran una semana, un día, lo que ahora se llama flexibilidad, ¿no? Entonces, esta situación de precariedad también lleva a que la emancipación sea muy tardía y en muchos casos también precaria. Pisos masificados, alquileres sin contrato y por tanto sin garantía, etc. Entonces, así en resumen, decir que en el contexto de la vivienda las políticas especulativas han sido el problema, son el problema contra el que tenemos que luchar. El desencadenante sería el desempleo y las consecuencias yo creo que están a la vista de todo el mundo, ¿no? Desahucios, emancipaciones tardías, conculcación de derechos y mientras tanto miles y miles de pisos vacíos. Bueno, todos y todas sabemos, ¿no?, que la situación hoy en día, ¿no?, respecto al trabajo es bastante crítica, ¿no? Pero yo quiero hacer un poco hincapié en los jóvenes porque creo que todavía lo tenemos más difícil. Por un lado están los trabajos en los que te piden experiencia y no tenemos experiencia porque no nos contratan por ningún lado, lo cual es difícil acceder a un puesto de trabajo. Por otro lado también conozco a gente, ¿no?, pues que tiene que recurrir a ETTs y claro, todos sabemos, ¿no?, que en las ETTs igual te llaman para 3 días, la semana que viene te llaman un día suelto, igual dentro de 2 te llaman para media jornada, que igual encima te tienes que desplazar con el coche y te estás gastando el dinero que estás ganando ese día en gasolina y poco más. También conozco una chica, una amiga mía, que ha estado trabajando como becaria 1 año. Su jornada laboral era de 8 horas al día, hacía el mismo trabajo que cualquier otro, lo que pasa que el sueldo no era el mismo, era la mitad. Y luego pues también está mi situación, por ejemplo, que tengo 4 trabajos y son precarios porque no me da casi ni para vivir. Llego a medio sueldo, tengo que andar encima de un lado para otro desplazándome porque uno es por la mañana, luego tengo otra hora suelta por la tarde, eso un día, otro día otra cosa. Y al final, pues claro, tengo que estar viviendo en casa de mis padres porque no me puedo emancipar con 600 euros al mes. A ver quién paga el alquiler y paga todo. Entonces un poco pues que todos vemos, ¿no?, que la situación está bastante jodida, ¿no? Estudié Ingeniería Agronómica en la Universidad Pública de Navarra y me pasé 1 año en Chile y medio año en Portugal. Y a partir de cuando terminé los estudios, hace casi 2 años, estoy estudiando, trabajando, bueno, formándome en alemán. Yo vine con una beca que daba para estudiar 1 mes y al final se convirtió en 11 meses. Y como digo, una vez que estaba aquí, la situación allí empezó a ponerse tan crítica que, bueno, fue un motivo muy importante que me empujó pues a quedarme aquí 1 mes más, otro mes más y al final a tener un conocimiento importante de la lengua. De no haber sido así, tal vez no hubiera aguantado tanto porque todos esos meses aquí fueron muy duros. Bueno, en cuanto a las diferencias, desde una perspectiva laboral que puedo dar entre aquí y allá, voy a hablar de 3 que me parecen bastante destacables. La primera es cómo se implica a los estudiantes en el mundo laboral. Desde muy pronto empiezan a hacer prácticas en empresas y con esto van determinando y enfocándose en qué tipo de estudios van a querer llevar a cabo más adelante. Por otro lado, se normaliza un poco ese salto que hay entre el mundo estudiantil y laboral. Es decir, muchas veces allá terminamos de estudiar y no sabemos si somos competentes para algo, no, qué tenemos que hacer. En cambio aquí ya han dado ese primer paso. De alguna forma está más normalizado. Y además, los trabajadores en las empresas están tan acostumbrados a tener practicantes que se implican en su formación. No les dejan haciendo tareas insignificantes, sino que entienden de la importancia que tiene eso y tratan de mostrarles qué tipo de actividades y qué tipo de responsabilidades tomarían si eligieran un trabajo de esas características. En segundo lugar, cómo se valora los estudios que tiene cada persona. Se considera que si una persona en su trabajo está llevando a cabo tareas o está tomando responsabilidades que están por debajo de su nivel de estudios, esa persona se va a frustrar y se evita eso por todos los medios, se intenta evitar.
En cambio allá pues conocemos infinidad de casos de gente que tiene estudios, más estudios, y está trabajando en cualquier sitio, en cualquier condición, ¿no? Y en tercer lugar, las perspectivas en el trabajo. Si una persona tiene ganas de mejorar, tiene ambición, tiene iniciativa, va a poder mejorar su posición dentro de la empresa. Vamos, en otras palabras, no hace falta ser un trepa para mejorar tu condición. Y eso ya existe, pero no lo veo tan fácil, tan accesible, tan fácil. Teniendo en cuenta que es mi primer contrato como ingeniera, mis condiciones son inmejorables. Yo allá no hubiera conseguido algo así. En cuanto a sueldo, vacaciones, horas de trabajo, derechos... Han sido tantos